con el último vídeo de los que os voy a colgar. En este caso lo que vamos a hablar es un poquito de la parte de análisis multivariante, que lo único que pretendo con él es que veáis un poco cuáles son las técnicas que se utilizan, que entendáis para qué se utilizan y que si queréis saber más algo del tema, pues os voy a dejar material complementario en el aula virtual para que podáis acceder a él, ¿vale? Pero básicamente es algo muy introductorio para que cuando tengáis que leer un artículo, pues que seáis capaces de leerlo sin problema. Bien, dicho esto, en el tema de la motivación, ¿por qué vamos a hacer esto? Vamos a retomar un poco qué habíamos hecho hasta ahora. Lo que habíamos estado viendo era de manera individual con cada gen, si tenía una expresión diferencial o no tenían. Habíamos empezado a hacer algo de grupos mediante el análisis de grupos de genes, ver si los genes que nos salían significativos se correspondían con algún grupo dentro de una ontología. Pero en un banco de datos donde tenemos genes y muestras, hay muchísima información y queremos saber cómo acceder a ella. Las técnicas que vamos a ver también se le conocen precisamente como minería de datos, porque lo que hacen es meterse en los datos, escarbar, intentar sacar algo de lo que hay ahí. Y haciendo uso del símil de la minería, no es solo todo lo que reluce, no todas las relaciones que vamos a observar en estas técnicas, que son más o menos, o sea, son descriptivas más que nada, no todo es realmente un descubrimiento, digamos, y eso, como ya lo vimos en el tema de diseño de experimentos, hace falta más para poder hablar de que hemos encontrado algo o que hay un biomarcador, etcétera, etcétera. Pero bueno, van a ser una primera aproximación para describir los datos, para entender cómo se comportan y para poder intuir qué puede haber detrás de esos datos. Yendo un poco al por qué lo llamamos análisis multivariante, ¿qué es lo que estamos entendiendo aquí por análisis multivariante? La idea es que vamos a estudiar una serie de variables que son las características en nuestro caso, que sabéis que pueden ser proteínas, genes, distintas cosas, y las vamos a estudiar de manera conjunta. Vamos a ver qué relaciones emergen entre ellas, si esas relaciones son diferentes para las distintas muestras que tenemos. Nosotros podemos estudiar tanto por las características como por las muestras. Podríamos intentar unir las muestras, ver qué diferencias y qué similitudes hay entre ellas. Lo mismo para los genes, cómo se comportan entre ellos. Eso es un poco la idea detrás de unos datos de expresión. Lo que nos interesa es intuir qué patrones de comportamiento se reflejan y nos puede permitir agrupar las características, como os decía, o las muestras por tener características parecidas, ¿vale? Entonces, vamos a ver el primero de estos análisis, que es el que se llama componentes principales. Pensad que cuando tenemos pues simplemente dos variables, ¿vale?, para un individuo, tenemos, por ejemplo, el peso y la altura, imaginaros. Yo podría fácilmente en un gráfico donde tenga un eje X y un eje Y, que representarán el peso y la altura, y cada punto sería un individuo. Y eso es fácil, porque solo tengo dos variables y lo puedo hacer. Pero ¿qué sucede cuando tengo muchas variables, como es el caso del análisis genético? ¿Qué pasa en ese caso? Yo ya no puedo representarla. Podría representar el primer gen frente al segundo, pero no puedo realmente representarlos todos. Tengo muchas dimensiones. De manera que lo que quiero es poder encontrar algunas coordenadas que nos permitan representar los genes de una manera sencilla. Y para eso lo que vamos a hacer es lo que se llama componentes principales o principal components en inglés. Las componentes principales nos permiten resumir la información que tenemos en menos variables, ¿vale? O sea, tenemos un montón de proteínas, un montón de genes, pues vamos a representarlas, vamos a resumirlas en unas poquitas. Cada una de estas componentes principales va a ser una combinación lineal de todas las características estudiadas. Las vamos a combinar, ¿vale? Y es independiente del resto de las componentes principales. Es decir, voy a generar una serie de variables nuevas, vamos a entenderlo así. Cada una de esas variables nuevas
combina el resto y además se comportan de manera independiente, ¿vale? Es decir, la información que estemos guardándonos en una de esas variables y que es una combinación de la información que tenemos en las demás, esa información que tiene una componente es independiente de la información que contiene otra componente. Esa es básicamente la idea. Eso, además, cada una de esas componentes es posible que nos esté reflejando un proceso biológico o algún tipo de característica común, ¿vale? Y eso, bueno, vamos a intuir lo que hay detrás, no vamos a poder decirlo con seguridad. Esto, como te decía, es una técnica descriptiva principalmente, pero bueno, nos permite eso, tener esa visión de qué puede estar pasando. Entonces, bueno, pues en base a eso, pues podremos clasificar las observaciones e incluso agruparlas. Como decía, yo aquí simplemente os voy a plantear cómo se ve este tipo de análisis y qué es lo que contiene. Vosotros tenéis el vídeo que voy a dejar colgado, como por ejemplo un vídeo de StatQuest en inglés, es este vídeo, pero explica muy bien la intuición que hay detrás de todo esto que os acabo de decir. Vamos a verlo con los datos Golub, que si os acordáis contenían información sobre 38 muestras de dos tipos de pacientes, 27 que tenían leucemia linfoblástica y 11 que tenían leucemia mieloide. Y pues teníamos al final 3.051 genes que eran los que estábamos estudiando, ¿vale? El código que tenemos a continuación, este código de R, nos va a permitir leer los datos y efectuar el análisis de componentes principales y, como os decía, lo que hace es reducirnos muchos genes a unas pocas componentes principales y también podríamos utilizarlo para reducir en las muestras a unas pocas componentes principales. Es decir, podríamos considerar que nuestras variables son las muestras y nuestros individuos o nuestras muestras, digamos, son los genes, ¿vale? Depende de cómo lo estemos entendiendo, podríamos hacerlo de una manera o de otra. Pero me interesa principalmente estudiarlo en términos de los genes o de las proteínas, ¿vale? Vamos a reducir un montón de genes o un montón de proteínas a unos pocos genes o a unas pocas proteínas. En concreto, vamos a obtener tantas componentes principales como el mínimo entre el número de características y el número de muestras. En este caso sería el mínimo entre 100.051 y 38, por tanto vamos a obtener 38 componentes principales, de las cuales ya veréis que no nos vamos a quedar con todas. Cuando analizamos, lo primero que tenemos, la primera salida que vamos a utilizar es la que nos da el summary golub.pca, que es el objeto que se ha generado. Y en ese objeto lo que tenemos guardado, si os fijáis, es la desviación estándar de cada una de las componentes principales, que veis que va decreciendo, ¿vale? La variabilidad que hay dentro de cada una de ellas va decreciendo a medida que avanzamos por componentes principales y después nos vamos a fijar en la porción de la variabilidad, la proporción de la varianza, ¿vale? Explicada. Como veis también es decreciente y sin embargo luego tenemos la acumulada que lo que va haciendo es sumar, pues para la primera componente principal tenemos 0,15, para la segunda 0,24, para la tercera 0,31, va sumando a la anterior la proporción de la varianza que tenemos aquí, ¿vale? Es decir, el 0,24 que nos aparece aquí es el 0,15 más el 0,09, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué es lo que están diciéndonos estos números? Básicamente lo que nos están diciendo es de la variabilidad que hay en mis datos, qué proporción me explica cada componente principal. La primera componente principal me está explicando un 15%, un 15,57% de la variabilidad. La segunda me está explicando un 9% de la variabilidad, la siguiente un 6%. Y si os fijáis, bueno, pues con 3 o 4 componentes tendríamos un 37%, porque como veis está en la acumulada, y podríamos llegar a explicar más del 50% de la variabilidad con unas 8 componentes principales. Este es un caso donde la proporción o la probabilidad, la varianza explicada
va subiendo muy poquito a poco, pero es muy habitual en otros bancos de datos encontrarnos con que con 2 o 3 componentes principales ya tenemos explicado prácticamente el 90% de la variabilidad o de la varianza. ¿Vale? Dicho esto, lo podemos ver gráficamente. Aquí veis cómo la primera tiene ese 0,15 y cómo va decreciendo, ¿vale? Y luego al final pues como que se estabiliza. A lo mejor a partir de las 11 componentes principales pues tendríamos un 61. A partir de las bueno, pues 26 tenemos un 87%, más o menos. Al final ya se va acumulando cada vez menos probabilidad. Pero como os decía, es un caso en el que no hay una acumulación muy grande de probabilidad en pocas componentes principales, hay otros en los que se da más, pero la idea nos sirve igual. Al final, ¿qué es lo que queremos? Una vez ya hemos calculado estas componentes principales, decía que son una combinación de los distintos genes, en este caso, cada una de las componentes. Y si nos fijamos en esta salida que nos aparece aquí, que está también dentro de la matriz de componentes principales, o del objeto de componentes principales, vemos que cada gen, aquí nos aparecería pues desde el primer gen, segundo, tercero, así hasta los 3051, nos aparece cuál es su peso dentro de la componente principal. Ya sea positivo o negativo, cuanto más grande sea este número, ¿vale? En valor absoluto, mayor peso tiene ese gen dentro de la componente principal. Entonces, por ejemplo, si nos fijamos solamente en los 6 primeros genes, tendríamos que pintar los 3051, pero si nos fijamos solamente en los 6 primeros genes, pues diríamos que los que más peso tienen son el gen 4, el gen 1 o el gen 6, ¿vale? En ese orden. Eso sería un poco los que más pesos tienen. Dentro de la segunda componente principal, pues los que más peso tienen son el gen 5, el gen seguido del 7, después el 4 y después el 1. ¿Vale? Ese sería un poco el orden en el que están representados. Y eso sería esa combinación que os decía. Este sería el peso que tiene cada uno de los genes que los combinamos para estar en esa componente principal. Y una vez hecho esto, lo que podemos hacer es ver las muestras en términos de las componentes principales. Entonces, ¿cuánto de cada componente principal tiene cada muestra? Pues bien, la primera muestra tiene de la primera componente principal un menos 0,24, digamos, y de la segunda componente principal un 19. ¿Vale? En concreto, o sea, esas serán sus coordenadas para las 2 primeras componentes principales. Y si pintamos todas las muestras, nuestras 38 muestras, en términos de la primera componente principal y la segunda componente principal, lo que nos queda es algo así. Y fijaros que es muy ilustrativo porque tenemos que todas las muestras que tienen el tipo de leucemia ALL están situadas en una zona, mientras que las que tienen el tipo AML se sitúan en otra zona distinta respecto a la primera y a la segunda componente principal. Es decir, esas 2 componentes principales nos están discriminando bastante bien entre las dos tipos de muestras, digamos, los 2 tipos de muestras. ¿Y qué ventaja tiene esto? Pues ahora yo me podría ir a mirar la componente principal 1 y la componente principal 2, como hemos hecho antes, ver qué genes tienen más peso en esas 2 componentes y quizás eso nos dé una idea de qué genes son los que están expresándose de manera diferencial entre esas 2 componentes, si hay algún patrón detrás de esos genes o incluso si hay alguna combinación de esos genes que sea la que está diferenciando a estas 2 muestras. ¿Vale? Esto es lo que haríamos con componentes principales. Podemos hacerlo también con las componentes principales 2 y 3, pero aquí en este caso pues no es capaz de distinguir tanto los 2 tipos de muestras.